En la Constitución de la Ciudad de México quedarán plasmados los derechos y también las responsabilidades de los habitantes y de las autoridades. ¿Cómo se garantizará la autonomía del servicio público del agua en la Ciudad de México? Las y los constituyentes estén por la afirmativa. Tiene la palabra el constituyente. Se abre la sesión. Estamos en hashtag Asamblea Constituyente. El día de hoy nos acompaña María Fernanda Vallardo. Ella es diputada en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. También está con nosotros Daniel Salazar Núñez. Él es presidente del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Sustentable. Y la pregunta del día de hoy es: ¿cómo se garantiza la autonomía en el servicio público de agua en la Ciudad de México, diputada Vallardo? Muchísimas gracias, Juan, como siempre, por la invitación. Bueno, pues te cuento que ahora en todos estos debates y largas horas que hemos tenido oportunidad de discutir en la Asamblea Constituyente, por fin hemos llegado a un acuerdo sobre lo que respecta al tema del agua. Y particularmente, bueno, arrancaría con lo primero pudimos garantizar el derecho al agua en todo el articulado que se refiere a los derechos que vamos a tener todos los que habitamos la Ciudad de México. Y me parece que este es un primer triunfo que tiene la Constitución de la ciudad y sin duda pues todos los que la habitamos. Por un lado estamos garantizando el derecho al agua, pero no solamente así, al agua, a su saneamiento, a que la gente pueda tener agua de buena calidad, que sea accesible, que sea asequible, que sea diaria, que es uno de los grandes problemas que nos encontramos en la Ciudad de México. Entonces, por un lado lo hemos garantizado como un derecho y segundo, bueno, pues cuál será el instrumento a través del cual podremos garantizárselo a los ciudadanos. Y de entrada, bueno, pues decirles que hemos logrado constituir que el órgano que sea quien se encargue del servicio del agua, pues sea un órgano descentralizado, que la verdad nosotros lo propusimos, en conjunto, por supuesto, con los diferentes grupos parlamentarios, pero a razón de que este nuevo organismo del agua pudiera tener muchas más facultades y sobre todo que pudiera otorgar mejor servicio a toda la gente en la ciudad. Daniel Salazar, el agua en la Ciudad de México, un tema de primera importancia y además el agua, un derecho de las personas. ¿Es posible captar a través de la zona de conservación ecológica el agua de la lluvia? De hecho, es la forma en que se recarga los acuíferos. Desafortunadamente, la mancha urbana en esta ciudad ha crecido muchísimo y aunque aún conservamos prácticamente la mitad de suelo rural y que puede ser apto para la infiltración natural para recargar los acuíferos, la mancha urbana sigue creciendo. Y por otro lado, todavía no se establece una política en la que el agua que se precipita en zona urbana pudiera separarse, no combinarse el agua pluvial con las aguas negras y después expulsarlas fuera de la cuenca de México, contaminadas. Y aunque existen plantas de tratamiento, cerca de 27, 28 en esta ciudad, en su conjunto no tratan más allá del 5 o 6% de las aguas negras o de las aguas ya combinadas, las aguas negras y las pluviales. Y por eso es importante lo que se ha aprobado en Asamblea Constituyente, en espera de que ya sea aprobado en su conjunto la Constitución y luego entrar a la parte fina, que sería la ley reglamentaria de los artículos correspondientes al derecho humano al agua. ¿Cómo se determinarán, diputada Vallardo, los organismos públicos que estén encargados del abasto de agua? Bueno, pues como quedó, insistiría en el texto constitucional, a lo que nosotros nos referimos habrá un órgano descentralizado que tenga la oportunidad de hacer todas estas funciones. O sea, el acceso, la distribución, que pueda llegarle a los hogares de cada una de las personas que habitan en la ciudad. Por supuesto, ya los temas sensibles y la parte muy puntual, como bien lo señala, tendrá que venir en leyes secundarias, que ya tendremos oportunidad de trabajarlo con nuestros amigos de la Asamblea Legislativa y sin duda del próximo Congreso de la Ciudad de México. Sin embargo, me gustaría hacer una reflexión, un poco aprovechando el comentario. Creo que en la Constitución no solamente hemos buscado que el tema del agua quede plasmado como un derecho y además la garantía a través de este órgano descentralizado. También hemos buscado poder hacer una buena regulación del tema territorial dentro de la ciudad. Es decir, buscamos por muchos lugares poder generar muchos más controles para este suelo que tenemos en la ciudad. Entonces, el suelo rural, el suelo urbano, pero sin duda también el suelo de conservación, que podamos tenerlo muy claramente definido y con las políticas públicas que seguramente se desarrollarán en su momento, pero que tengan los candados necesarios para poder lograr toda esta buena captación. Y sin duda, bueno, pues ya con las
instancias necesarias, los organismos descentralizados en este caso, que tendrán que proveer la infraestructura necesaria para poder hacer esta captación de aguas pluviales, para poder separarlas e incluso para poderles dar este saneamiento que tanto requerimos y su reutilización. ¿El saneamiento queda reflejado en el texto de la Constitución? Sí, sin duda, como se garantiza y bien explícito en el artículo 14, es derecho al agua y a su saneamiento. Y, Sí, ha habido un poco de controversia porque cuando se aprobó un primer artículo no venía señalado el tema del saneamiento, venía el servicio de distribuir y prestar el servicio del agua potable. Y entonces hubo esta controversia y se abría la posibilidad de la privatización. Cuando se aprueba el otro artículo, ahí sí queda ya señalado profeso también el saneamiento. Sin embargo, habría que estar como muy pendientes porque la Constitución en todo caso va a regir para el territorio de la Ciudad de México. La Constitución Nacional actualmente establece en el artículo 4 el agua como un derecho humano y la Ley Nacional de Aguas establece las facultades para cada organismo operador de agua para la captación, la distribución, el saneamiento, el cobro, la facturación, en fin, todo el proceso de los servicios hidráulicos están perfectamente establecidos. Sin embargo, en el 2015 se intentó establecer una ley, la Ley General de Aguas, a partir de la obligación de modificar la ley para hacerla acorde a la modificación del Cuarto Constitucional del año 2012. Y entonces la iniciativa que se presentó y se dictaminó en comisiones en la Cámara Federal, aunque contenía en varios tramos el derecho humano al agua, en la práctica habría la pauta para la privatización del servicio. Si esto ocurriera, no importa que en la Constitución de la Ciudad de México se tenga muy grandes avances, nos tendríamos que regir por lo que establezca la ley federal. ¿Se va a privatizar el abasto de agua, diputada? No, yo no tengo duda. Mira, en la ciudad ha quedado muy claramente establecido que no se podrá privatizar el tema del agua y la verdad es que tampoco tengo duda que a nivel federal vaya a pasar una cosa similar. Sin embargo, yo insisto, a mí me parece que siempre el trabajo que se puede hacer desde la parte pública e incluso con la intervención de privados en ciertos sectores y con ciertas características, ¿no?, que los expertos siempre nos ayudan a definir de forma muy clara, ayuda. Porque lo que hoy necesitamos, y sobre todo pues acá que tiene una muy buena referencia de lugares en donde nunca tenemos agua, por ejemplo Iztapalapa, mucho lo que nos hace falta es infraestructura. Y de pronto dejarle toda la carga al gobierno para que sea el único que sea el que se encargue de llevar este líquido vital a cada una de las casas de nuestra Ciudad de México y lo generalizo en todo el país, bueno, pues suele ser complicado. Por esas razones que me parece que también puede ser viable, ¿no?, e insisto, con los candados y con los enclaves necesarios para que haya participación de otros sectores de la población que puedan ayudar a que este derecho se garantice. El PRI ha sido muy claro en que no basta solamente con el reconocimiento de los derechos en la Constitución. Y hablo de la Constitución de la ciudad y de la Constitución general. Si no garantizamos las formas en las que estos derechos puedan ser exigibles por la ciudadanía, estamos haciendo letra muerta. Ahí es donde se debe de tener cuidado cuando se entra al detalle en la ley reglamentaria, en la ley reglamentaria y en el reglamento de la ley. Ya ha llegado el momento, porque aunque se fortalezca el sistema de aguas, aunque se haga un programa y se le asegure un recurso financiero en las próximas décadas para recuperar la operación óptima del sistema, el sistema de aguas no tiene ni el personal técnico ni la capacidad técnica, por ejemplo, para perforar pozos. Necesariamente tiene que licitar. Y entonces la participación privada tiene que ser a partir de los procesos licitatorios que comúnmente hace la administración pública de los tres niveles. Pero esta es una cosa y la otra es ya el otorgamiento de concesiones en los tramos del servicio. Y a todo esto yo les pregunto, ¿cómo se va y cómo se debe cobrar el agua, Daniel? En principio, me parece que la estructura tarifaria que se establezca a futuro permita que, de acuerdo a los estándares internacionales, el agua sea asequible, es decir, por su costo, hasta por 150, entre 100 y 150 hay un poco de controversia en el tema, porque algún organismo establece 100 litros por persona al día y otro organismo internacional establece 150. Pero independientemente de ello, me parece que el costo del agua para estos primeros 100 o 150 litros por persona al día tiene que ser bastante económico. Y a partir de esos rangos superiores, entonces ya castigar el desperdicio y el sobreconsumo con tarifas más importantes, ¿no? Y tarifas diferenciadas, desde luego, por su uso, porque no es lo mismo cobrarle a los de uso doméstico que a los de uso mixto y más aún a los de uso no doméstico, industrial o comercial. Y hablan de uso.
del agua. Pero ¿qué sucede cuando esta agua se desperdicia? ¿Habrá sanciones para aquellas personas pues que dejen el agua corriendo? Y la respuesta, por favor, regresando de un corte. Estamos en hashtag Asamblea Constituyente. Continuamos. Tiene que haber un rediseño de todo el sistema de distribución del agua en la ciudad, pero también tiene que haber una cultura distinta en el uso del agua. O sea, no es posible que unas zonas pues tengan agua todo el día y la tiren como les da la gana, y otras zonas pues les sale hasta ajolotes de la llave, ¿no? O les sale el agua sucia o no les llega el agua, ¿no? En Iztapalapa hay zonas que son de tandeo permanente. Lo que la Constitución tiene que garantizar es que nadie nos va a venir a privatizar el derecho al agua, ¿no? O sea, no es posible que de repente algunos piensen, no, privaticémosla y con eso el agua se conserva. Así no es, así no nos pasa. Tal cual tiene que decir la Constitución, el agua es un derecho humano de todas y todos los habitantes de la ciudad y no podrá ser privatizado. Pero tiene que haber una voluntad, y en el plan, ¿cómo vamos a lograr que se distribuya equitativamente el agua, ¿no? Y una cosa que pensamos, que el agua es un bien común que no debe privatizarse. O sea, que debe ser una gestión pública. ¿Habrá sanciones para aquellos que desperdicien el agua? Con la enunciación en la Constitución, no. Y ni siquiera, aunque se hiciera una buena ley reglamentaria,